fracción de la Ley de Educación del Estado de México. Gracias. Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente Enrique Edgardo Jacob Rocha y de mis compañeras diputadas que la integran, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Para alcanzar una educación inclusiva se requiere el desarrollo de programas educativos para formar y certificar profesionales con un enfoque integral, teniendo siempre en cuenta los derechos humanos fundamentales. Esto con el fin de que la educación cumpla con su papel transformador en la sociedad. Es fundamental que las personas jóvenes con discapacidad estén debidamente capacitadas y empoderadas, propiciando corresponsabilidades entre los distintos actores de la sociedad, el sector público, empresas privadas, organismos locales, nacionales e internacionales, para la inclusión laboral y la efectiva participación de todas y de todos. El derecho a la educación supone la formación de las personas más allá de la necesidad de desarrollar habilidades para el trabajo. Es el proceso a través del cual una persona desarrolla un potencial en beneficio de la sociedad. La Organización Internacional de Trabajo tiene como objetivo promover la justicia social y lograr trabajo digno para las personas con discapacidad, resaltando el doble enfoque para la inclusión. El primero se refiere a los programas o iniciativas específicas para personas con discapacidad destinadas a superar las desventajas o barreras particulares. El segundo busca garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales como la formación profesional, la promoción en el empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza. Además, la Organización Internacional del Trabajo, en la base de datos denominada Eurostat, señaló lo siguiente: las personas con discapacidad se enfrentan a barreras en la educación, lo cual tiene un impacto significativo en sus resultados posteriores en el mercado laboral, ya que las tasas de ocupación, tanto para las personas con discapacidad como para las personas que no tienen, aumentan con el nivel de educación, lo cual vuelve un imperativo crear los mecanismos necesarios para que la educación a la que acceden y como son calificados en ella sean los adecuados para su asertiva inclusión en el mundo laboral. La situación de las personas con discapacidad en ocupación laboral se deterioró durante la crisis de COVID-19. Asimismo, a través de la Organización de las Naciones Unidas se han señalado instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, la igualdad de trato y de oportunidades y la dignidad de todas y de todos. Entre ellos, el más importante es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual busca establecer las bases para que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Actualmente, la condición de discapacidad de una persona puede ser vista como un elemento discriminatorio en la sociedad. Por ello, se han desarrollado normas que protegen a este grupo poblacional y les garantiza una vida digna y en igualdad de oportunidades, libre de discriminación. Sin embargo, uno de los ámbitos en donde no se han logrado los resultados deseados es en el laboral y en la certificación, ya que la discapacidad en los lugares de trabajo se ha considerado más como una carga o problema por confundir discapacidad con incapacidad y los ha colocado en situaciones de discriminación y desventaja laboral, teniendo en el Estado mexicano una deuda histórica que debe subsanar, impulsando su participación e inclusión. Esto nos remite a lo que establece el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por otra parte, en México, en el primer párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y en el artículo 5 indica lo siguiente: no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode. Siendo lícitos el ejercicio de estos derechos, solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Continuando con el análisis normativo en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en el artículo 13 estipula respecto a las personas trabajadoras con discapacidad que
los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Aunado a lo anterior, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, Trabajo y Empleo, determina que los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello, inclusive el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados salvaguardan y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de la legislación. Por lo anterior expuesto, para garantizar el derecho al reconocimiento de conocimientos y habilidades y o competencias y destrezas, así como romper con las barreras y obstáculos que las personas con discapacidad viven día a día con respecto a su inclusión en el mundo laboral, someto a consideración lo siguiente. La honorable 61ª legislatura, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente decreto único. Se reforma la fracción 12ª del artículo 5, recorriéndose la subsecuente. Se reforma el artículo 170 y se adiciona la fracción 7ª y se reforma el artículo 183, recorriéndose el subsecuente de la Ley de Educación del Estado de México en cuanto a la certificación de conocimientos, habilidades y o competencias y destrezas de las personas con discapacidad para quedar como sigue. Artículo 5. Fracción 22ª. Certificación al proceso mediante el cual las personas demuestran por medio de evidencias que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un estándar de competencia sin importar lo que hayan adquirido. Artículo 170. Compete en forma exclusiva a la autoridad educativa estatal otorgar equivalencias y revalidaciones de estudios de educación básica, normal y certificaciones y demás para la formación de maestros de educación básica y de manera concurrente con la autoridad educativa federal respecto de estudios de educación media superior y superior conforme a las especificaciones siguientes. Fracción 7ª. Certificar conocimientos, habilidades, competencias y destrezas a las personas con discapacidad con el fin de garantizar su inclusión laboral. Artículo 183. La autoridad educativa estatal promoverá entre la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo convenios que garanticen la inserción laboral de las personas con discapacidad después de haber obtenido la certificación de competencias para incorporarse al mundo laboral. Transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, comuníquese a las autoridades correspondientes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno en el Estado de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de noviembre del año 2022. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Granillo.